Hoy va a desnudar su mente mi amiga y compañera Noelia Martínez. Ella es psicóloga especialista en duelo, sobre todo en duelo por suicidio. Los psicólogos también somos personas, también nos encontramos piedras en el camino, ¿verdad, Noelia? Correcto. En mi caso, hoy vengo a comentar un poquito los duelos encadenados que tuve justo después de la pandemia. Se me juntaron pues el duelo por suicidio de mi mejor amiga, una posterior ruptura y la mudanza que tuve que hacer y como de reubicar todo. ¿Y cómo llevaste ese proceso a nivel personal y a nivel profesional? Pues fue algo súper significativo en mi vida, porque rompió con todo, fue un antes y un después. A nivel personal, pues ya comentaremos más adelante, pero era todo el tema de todas las fases que se pasan en los duelos, cómo me iba, digamos, como asimilando y readaptando. Y a nivel profesional, por mucho que tuviera herramientas y tuviera la idea de que lo que me estaba pasando era normal, pero necesitaba también un apoyo externo y recolocar todo con mi vida profesional. Yo soy especialista en duelo, pero claro, los duelos me estaban pasando a mí y a la vez que estaba acompañando a otras personas en sus duelos, se reavivaban los míos, entonces tenía que separar mucho. ¿Y tuviste que buscar ayuda de un profesional? Sí, fue lo primero que yo, por suerte, tenía muy claro que cualquier situación que estemos viviendo es necesario tener un soporte, un apoyo familiar, profesional, social, que alguien nos sostenga, nos acompañe. Y fue lo primero que hice, saber que yo soy persona, como tú dices, soy humana y antes de profesional. Claro, es que se nos olvida que los psicólogos también somos personas y que a veces parece que al tener todas las herramientas y esos conocimientos parece que no nos podemos permitir pasarlo mal. No sé si empatiza con esta frase que te estoy diciendo. Sí, 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 totalmente. De hecho, cuando de las primeras cosas que habían pasado, justo salíamos de una pandemia, como digo, mi mejor amiga pues se quitó la vida y en el momento en el que yo estaba en shock, asimilando lo que estaba pasando, la gente que lo que me decía, bueno, por suerte eres psicóloga y tienes herramientas y podrás llevarlo mejor. Y era como el qué voy a llevar mejor, qué herramientas, y yo lo que necesito es entender qué me está pasando. Y te hace sentir mal cuando la gente te dice, como tienes herramientas, tú eso cómo lo asimilas, porque tiene que ser difícil, porque si es como no puedo, pero tengo que poder porque la gente espera de mí que pueda. Eso es. Esa frase que acabas de decir es lo que resume, ¿no? El decir, parece que tengo que, o claro, no puedo. O sea, no puedo y me siento culpable porque debería, ¿no? La gente desde fuera te dicen o creen, como un médico, por ejemplo, que un médico se puede operar a sí mismo, o un médico, y no es así. O sea, entonces, claro, también era el saber en todo momento que la gente en general habla, por eso también el tema de los duelos, el tema del suicidio es tabú, está siendo tabú hasta hace poquito, que ya poquito a poco se va hablando más y se va enseñando a la gente que hay ciertos vocabularios que es necesario, digamos, como tener en cuenta, ¿no? Para acompañar a la persona. Entonces, el que alguien me diga a mí, tienes herramientas y seguro que lo llevas mejor, más que acompañarme me hace más daño. Yo separaba mucho esto, sabía que me lo estaban intentando decir para ayudarme y animarme, no me ayudaba, pero sí que era un trabajo de separar esto, ¿no? Y le podemos poner un tiempo, digamos, de sanación. Es decir, podemos decirle a una persona, no te preocupes que en 6 meses vas a estar bien. Yo poner los tiempos es algo que no es lo que te mete mucha presión. Si nosotros estamos pensando en son 6 meses, porque vas a estar como contando el tiempo y cuando pasen los 6 meses decir ya tengo que estar bien. Y entonces ¿ahora qué? No, saber que hay un tiempo, digamos, como estipulado, cuando un duelo al final se puede hacer crónico, o sea, si no lo resuelven. Pero para ello, por eso es necesario que tú tengas como diferentes etapas o diferentes fases por las que tú vayas pasando y cada día vayas haciendo. Porque claro, ¿cuándo se hace un duelo patológico? A ver, según el DSM, en principio no te dicen que un duelo no resuelto, si a los 6 meses o al año, primer año, continúan, digamos, con los mismos síntomas, los mismos pensamientos, las rumiaciones, pues que no se está desarrollando como debería. No obstante, no solamente nos tenemos que quedar con eso, nos tenemos que quedar con que aparte de estas sensaciones o estas emociones o estos pensamientos que nos rumian y nos vienen a la cabeza, que vayamos dando pasitos donde nosotros nos vamos como habituando de nuevo, nos vamos adaptando a la vida de una manera diferente. Yo, como digo siempre, no se supera,
reaprende, se aprende a vivir con ello. Se aprende a vivir de manera diferente, ¿no? Sí. Y también desde el dolor, me imagino, porque es un dolor que se va o no se va. Bueno, aquí a mí me gusta diferenciar entre sufrimiento y dolor, ¿no? Entonces el sufrimiento lo tienes, pero lo vas transformando en que ese dolor lo tienes que sacar. Y ese dolor se va recolocando con mucho trabajo a nivel personal, con mucho amor propio, con mucha compasión, ¿no? Y como decíamos, con una red de apoyo, alguien que te sostenga, con quien puedas transitar ese dolor. También pongo muchas veces el ejemplo de, digamos, como de la metáfora del túnel. Nosotros iniciamos ese túnel, ese camino con ese impacto, esa pérdida que hemos tenido, porque duelo también hablamos muchas veces de que puede ser duelo por una muerte, pero puede ser por un cambio de casa, una mudanza, un cambio de trabajo. Sí, que al final casi todo en nuestra vida puede ser un duelo por pareja, duelo por muerte, duelo porque has perdido un coche al que quieres un montón. Sí, una despedida. O sea, es una despedida. Un envejecimiento, te sale una cana nueva y de pronto es como estoy... Pero al final es esa transición de ese túnel de inicia, voy a atravesar momentos muy duros, pero al final está esa luz, voy a salir, pero salgo transformado. Entonces, de alguna manera, ese duelo se transforma en recolocar las sensaciones, recolocar lo que ha pasado y reaprender a vivir de una manera diferente. Yo lo que le diría también a la gente es de que se tiene que permitir estar mal. Porque es necesario estar mal para poder avanzar y estar bien. Sí. ¿No? Porque muchas veces como, no, tienes que estar ya bien. Venga, mañana que te vea con una sonrisa y te quiero ver salir. Sí. Cuidado con eso. Pero tenemos que permitirnos, si necesitamos, yo siempre le digo a mis pacientes, de que puede estar un día mal, puede estar 2 días mal, pero el tercer día, por favor, levántate, muévete. Es muy necesario el movimiento. Totalmente. Busca esa red de apoyo a tu persona vitamina, las personas que te apoyen, que te escuchen, que sean tu soporte, ¿verdad? Sí, sí, porque es necesario que movilice toda esa energía. Entonces, claro, y como tú estás diciendo, es necesario, o sea, son necesidades dentro de ese proceso de duelo que el cuerpo te reclama. Por eso estamos tan tristes, porque necesitamos una postura de cierre, recogimiento, que podamos, ¿no? Doler, o sea, que sintamos ese dolor. Una vez que tenemos eso, no quiere decir que pongamos tiempo como hablábamos, pero sí que es vale, pues ya he estado 2 días llorando, he estado X tiempo y ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente dar un paseo, o sea, salgo, como tú le dices a tus pacientes, como yo le digo a los míos, sal, date un paseo aunque sea la vuelta a la manzana, que te dé un poquito el sol, que las endorfinas se vayan, ¿no? Vayan notando que hay ahí un cambio. Y con la misma, vuelve a tu casa como necesites, una ducha, algo que te haga cambiar un poquito esa energía, ese foco. Y a lo mejor al tercero o al cuarto vuelves a estar un poquito... También aquí pongo yo la metáfora de la ola. Hay días que estamos como con una emoción, estamos con un sentimiento, una intensidad muy, muy fuerte. Estamos ahí como en esa ola y hay otros momentos que esa ola va bajando y estamos como más tranquilos y lo podemos sobrellevar. Entonces es necesario que también vayamos acompañando esa emoción. Bueno. ¿Y qué le dirías a esas personas que lo están viendo ahora mismo y están pasando por lo que tú has pasado? Pues aquí yo quiero matizar un poquito entre duelo, cualquier pérdida, ese dolor, esa transición que hay que hacer, y un duelo por suicidio. O sea, un duelo por suicidio lleva como diferentes características más especiales porque se vive de una manera muy profunda, tienes que resignificar mucho el sentido vital, lo que ha pasado. Aquí aparece muchas veces el sentimiento, la emoción de culpa, ¿no? Te hace muchas preguntas, muchas cuestiones de qué ha pasado, podría haberlo evitado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le diría? Que no están solos, que en un momento dado de pronto es como que el mundo se te derrumba, tienes la sensación de pues ese shock, ¿no? Esa fase natural, pero de ver que ahora qué hago, o no quiero seguir viviendo, no quiero seguir adelante, o cómo lo voy a hacer. Pues lo primero es permitirte ese estado y tener un apoyo. Los grupos ayudan muchísimo. ¿Hay asociaciones, Noelia? Sí. ¿Para las víctimas por delito de suicidio? Sí, aquí en Murcia, en principio, bueno, a mí me gusta mucho recomendar el acompañamiento en duelo del teléfono de la esperanza. También está la asociación Amanecer y hacen unos acompañamientos tremendos porque al final es eso, de tener un espacio de intimidad, de confianza, donde nadie te juzga, tú simplemente si quieres hablas, si no quieres nada, no hablas, estás simplemente y sabes que cada persona está pasando su situación, empatizan muchísimo
Y aunque incluso no hayan vivido la misma experiencia, pero sí que tienen algo muy parecido y te conecta. Entonces, lo primero, una red de apoyo. Que sepas que estás con alguien que te está escuchando y que te está viendo y que está ahí. También las guías a los familiares, no solamente la persona que está teniendo ese duelo, que lo está atravesando, sino las personas, parejas, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de saber que, oye, esta persona ha tenido una pérdida y qué le digo o cómo la acompaño. Van a haber días que estás peor, llorando, días que estás más contento o días que no saben ni cómo estar. Pues esas guías son importantes. Y Noelia, me viene una pregunta. ¿Piensas que hay duelos más difíciles de procesar o de superar que otros? Es decir, ¿dirías que un duelo por suicidio conlleva un tiempo más largo de sanación que un duelo por pareja? Hace que una pregunta ahí, ¿no? Difícil. Dice, ¿y cómo respondo yo esto? Pues va a depender de la persona. No hay un ABC, no hay algo que esté escrito y que diga esto es lo normal. No, cada persona es un mundo. Entonces es súper necesario que se sepa cuáles son las condiciones de la persona, del doliente, cuál ha sido la situación, cómo se ha dado la noticia. O sea, esto es, vamos, podríamos tener aquí una conversación y abrir debate de cómo se dan las noticias, las malas noticias o cómo se traslada. Entonces, depende. Sí que es verdad que depende del impacto de cómo te llega esa noticia, depende del vínculo o el apego que se tenía con la persona o con el objeto que se ha perdido. Depende de las expectativas, depende de los recursos que se tenga de afrontamiento incluso. O sea, todo eso va a condicionar ese proceso. Ya te digo, a mí no me gusta llamarlo superación, sino la adaptación o el reaprender a vivir, ¿no? El recolocarlo. Recolocar. Se va a sanar, se puede sanar totalmente. ¿Qué le diría yo a todo el mundo? Que al final se aprende a vivir con ello de una manera diferente. ¿Y cómo es ese momento en el que tú estás en consulta, que imagino que tiene que ser muy duro, tener a un paciente que está viviendo lo mismo que estás viviendo tú en ese momento? Y que de alguna manera proyectas, ¿no? Esa vivencia. ¿Cómo gestionas todo esto? Pues yo, gracias a que he tenido también mi proceso terapéutico, o sea, yo también me he sentado al otro lado del sillón con mi psicóloga y he tenido ese acompañamiento. Aprovecho un poquito para comentar que la técnica de MDR, el enfoque funciona muy bien para el tema de los traumas, el tema de recolocar todas estas vivencias, pero a mí lo que me ayudó en primer momento es parar y atravesarlo, o sea, sentir ese dolor, apoyarme, como he dicho, grupos de apoyo. En un momento dado, si necesita una llamada a un teléfono de crisis, también aprovecho, independientemente de que está el número del teléfono de Esperanza y el 024, si tiene alguna ideación de suicidio o alguna sensación, algo que te haga sentir muy incómodo, que no sepas con quién hablarlo, poder acudir a esos recursos. Y una vez que también, bueno, hacer deporte, hacer cositas que te vayan manteniendo lo más activo y lo más despejado posible. Escribir. La escritura terapéutica ayuda muchísimo. Escribir, hablar, me imagino también todo esto forma parte del proceso de sanación, porque entiendo que hay pacientes que bloquean, en varios casos, se decide bloquear la situación y a lo mejor en 3 meses o cuando se desencadena otro duelo, es cuando empiezan como a procesar todo. Claro. También se ve esto, ¿verdad? Sí. Y es con mucha frecuencia de que un duelo, de hecho hablábamos de los duelos encadenados, un duelo no resuelto, no trabajado, lo que puede hacer es que se está reactivando otro. Entonces, de alguna manera, puede ser que digamos lo llevo bien, pero es que se están abriendo los duelos anteriores, una pérdida o de un animal de compañía, un cachorrito, algo que tú tuvieras. ¿Y le dirías a la gente que es necesario desnudar su mente? Totalmente, sí, el abrir. No con cualquiera, pero siempre con apoyo profesional o familia, amigos, alguien cercano que empatice y poder abrir, desnudar tu mente, escribir, hablar, soltar y poder de alguna manera esa ventilación emocional, ¿no? Ese vómito, ese soltar, expresar, te va a ayudar porque lo que hace es aligerar, soltar y ver las cosas de una manera diferente. Bueno, chicos, este tema da para mucho, como estáis viendo. Es un tema por el cual pues todos vamos a pasar en algún momento de nuestra vida. Pasaremos por un duelo, 2, 3 y tener apoyo es muy importante. Así que bueno, hoy si te parece bien, pues lo dejamos aquí
Le invitamos a la gente que nos está viendo a dejar sus preguntas o cualquier comentario que puedan tener. Cualquier persona que esté pasando ahora por un proceso o que vea a futuro que pueda venir algún cambio o a posteriori, ¿no? Que le haya llegado alguna cosa. Número de teléfono, contacto, mensaje y estamos aquí para resolver dudas. Y sin nada más, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Desnuda tu mente.